Doctora, me da muchísimo gusto poder platicar con usted. La primera pregunta que quisiera hacerles, ¿cuál es la misión de estos centros y cómo le hacen ustedes para enfrentar los gravísimos problemas de identidad, de pertenencia, de arraigo o de desarraigo de la sociedad contemporánea en México y en algunos lugares del extranjero donde están ustedes situados? Pues mire, la principal misión de nuestros centros es atender a las personas heridas física, emocional y espiritualmente. Heridas por abuso, heridas por abandono, heridas por duelos, y atenderlas en una forma integral. Es decir, no te voy a dar una pastillita para que se te quite el dolor o te duermas y olvides el dolor por un momento, sino para que puedan integrar en sus vidas eso que es real y que ha pasado, y que sane la herida, pero ayudarlas también a lidiar con lo que viene después, porque una vez sanada la herida, de todas maneras quedan conductas a veces muy enfermas. En niños, por ejemplo, que vienen de la calle, o en personas que han vivido una vida entera de abusos, pues hay conductas que ya están aprendidas y que es muy difícil erradicar. Entonces se hace una formación desde talleres muy sencillos a nivel humano, pero que van llevando a la persona a lograr una madurez emocional que les permita entonces entrar en una vida espiritual, en una vida pues de donación, porque la mayoría de las personas, bueno, no la mayoría, sería una exageración, pero muchas personas son tan agradecidas por lo que han recibido que quieren a su vez participar y seguir ayudando a otros. O sea, reproducir Así es, para ir abarcando más personas. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo me formaba como estudiante, había un libro que recientemente recuperé en una librería de viejo, que me parece que es fundamental, también escrito por un jesuita, como el padre Wheeler, que se llama Ignace Lepp. Ignace Lepp escribió un libro que se llama Higiene del Alma. Y es justamente a lo que ustedes se dedican, Sí, ¿no? A generar una higiene del alma, ¿no? Sí, también Paul Tournier escribió, era un gran psiquiatra francés, escribió mucho acerca de la culpa, acerca del miedo y todas esas cosas que sí tenemos que enfrentar en las personas. Tenemos talleres para sanar las emociones y muchas de ellas a nivel físico, es decir, esto que yo viví de niño, ¿qué causó en mi cuerpo? ¿Y qué está causando ahorita? Porque muchas de las enfermedades actuales son debidas a todos los problemas emocionales. Entonces, si uno se va a la raíz, al fondo, pues muchas cosas se componen. ¿No corremos peligro de pensar que todos tenemos un pasado incierto, un pasado enfermo? No todos. No todos. Gracias a Dios, no todos, porque estaríamos muy mal, pero sí porque existe, digamos, la tendencia psicoanalítica, etcétera, etcétera, que ahí sí hay tabula rasa, somos todos. Todos. ¿No? Pues no todos a nivel para causar un disturbio en nuestras vidas actuales. Y bueno, nosotros procuramos que la gente que ha sanado y realmente muestra signos de que a nivel emocional y a nivel espiritual ha sanado, sea la que empiece a servir a los demás. Para que al ir dando los talleres, al ir atendiendo a las gentes, uno sigue sanando. Cada día que da uno un taller, encuentra cosas que dices, ay, esto también me pasó a mí, pero ya lo sientes integrado, ya lo sientes como no algo que te pasó, sino algo que pasó en tu camino, pero ya no tiene la trascendencia que tenía en un principio. Sí, las experiencias no se suman, se integran, ¿no? Tratamos de quitar víctimas, gente que está aferrada a sus sufrimientos y que no quiere sanar. ¿Por qué? Pues porque tiene ganancias secundarias siendo la víctima. Obtiene la compasión de los demás, obtiene muchas veces el dinero de los demás. Todo eso como que son cosas que sí enfrentamos. Hay una corriente muy clara dentro de la sociedad de consume porque eres víctima, ¿no? Así es. Y compensa. Compensa. Sí, cómprate cosas y ya con eso te vas a sentir mejor. Sí, compra, luego existe. Ya. Ahora, hay un tema que creo que es muy importante dentro de estos talleres, y lo acaba de decir usted, digamos, de manera tangencial, no se sana para siempre. No.
Yo digo, bueno, yo no digo. El padre Wheeler decía que la última sanación interior era la muerte. Pues sí. Entonces, durante toda nuestra vida vamos a tener cosas. No venimos nada más cargando el pasado. Todos los días enfrentamos cosas distintas que a veces nos duelen. Muerte de seres queridos, enfermedades, muchos cambios de país, cambio de ciudad, muchas pérdidas, muchas cosas. Entonces, tiene uno que tener una integridad ya lograda para poder enfrentar lo que nos venga después. Entonces, preparas a la gente para vivir de mejor manera lo que tenga que vivir. El tema de la sanación también se ha prestado a muchas, digamos, a muchas charlatanerías, evidentemente. Sí. Es decir, hay gente que es adicta a los productos milagro, por ejemplo, ¿no? Nosotros eso sí se lo decimos a todo el mundo. La sanación es un proceso. Y es un proceso en el que tú tienes que trabajar tus asuntos. Nadie te los va a quitar, nadie los va a arrancar y ya, sanó milagrosamente. No, eso no se da. Y no solamente no se da, sino es un engaño pensar que eso se da, porque finalmente lo que se está buscando es perpetuar esa condición de víctima, esa condición de culpabilidad, de que no puedo tener una relación porque todas las relaciones son dañinas, todas me van a tener abrazado, me van a hacer daño. Todas me van a hacer daño, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo estructuran ustedes los talleres? ¿De acuerdo a las personas, de acuerdo a la comunidad, de acuerdo a qué? Pues mire, nosotros empezamos por un taller muy espiritual hecho por el padre Wheeler, un taller de sanación interior que va con los ejercicios de San Ignacio. Sí. Y la primera vez que lo dimos en México, lo dimos a personas pues maduras y preparadas que venían de servicio en la iglesia por mucho tiempo. Todo fue muy bien, la mayoría se fue a servir a sus parroquias, otras se quedaron hasta la fecha en los centros de oración. Pero cuando lo quisimos dar por segunda vez a personas nuevas, nos dimos que no era posible, sin un taller anterior, una cosa que los hiciera más realistas, para evitar esas super espiritualizaciones que yo digo. Sí, sino claro. Una gente bien cimentada en la tierra y después viene la parte espiritual. Poner la parte espiritual antes de que la persona tenga los pies en la realidad es dañoso. Sí, claro. Porque la gente flota en el cielo, ¿no? Ya, y ve uno las conductas en su casa no corresponden a una realidad de una persona sana y madura. Entonces, primero enfrentamos todo ese tipo de cosas con talleres como los de codependencia, de autoestima, de sanar mi historia. ¿Todas las codependencias son malas? Sí, todas las codependencias son malas porque no es un amor libre, no es una conducta libre. Entonces yo puedo cambiar esa codependencia por una interdependencia con las personas. A eso iba justamente mi pregunta, es decir, ¿cuál es la diferencia entre codependencia e interdependencia? Sí, con codependencia yo dependo de la otra persona, de sus conductas, de su cambio. Si ella no cambia, yo no voy a cambiar. No. Y la interdependencia es un toma y daca de los dos lados, sí. Evidentemente, donde ya interviene el factor libertad, ¿no? Y el factor elección, el factor... Hay muchas veces que sorpresa del la otro, persona ¿no? elige continuar en una situación que uno considera lastimosa por propia elección, por caridad o por cualquier razón, pero lo elige libremente. Entonces esa es una interdependencia. Pero cuando la gente se siente obligada a permanecer en una relación por miedo, por necesidad económica, eso ya no es sano. Eso ya es una codependencia. Ahora, usted estará de acuerdo conmigo que ha sido muy sobado y muy utilizado el término autoestima, ¿no? Sí. Y en la autoestima parece ser como que, mira, tú haz lo que te venga en gana a ti, tú genera tu propia burbuja, tu propio espacio, y que los demás, pues, se queden chiflando la loma, ¿no? Quiero decir... Sí, no, nosotros vamos por la línea de la autoestima realmente es saber que eres digna y eres capaz. Si mientras tú no sientes que eres digna o digno y capaz, bueno, pues dependes absolutamente de los demás. Eres incapaz de dar un paso por ti mismo, no puedes, no sabes. La autoestima es sí puedo, sí sé,
y yo decido si lo doy o no lo doy. No van a decidir nadie por mí. La historia del padre Wheeler es muy clara, ¿no? Es decir, todas las fundaciones fueron por oración, ¿no? Primero Sí. eran por oración y después eran por acción. Así es. El famoso Ora et Labora de San Benito, ¿no? Que supongo que es la base de sus talleres. Así ¿no? es. Es decir, la oración sirve y más aún en tiempos tan oscuros como La oración es básica, es indispensable, pero si mis conductas no siguen mi oración Sí, claro. y quiero que la oración sea mágica, eso es una codependencia también de Dios, no es una real dependencia sana. Dios nos quiere libres. Interdependencia, sí. Dios nos quiere Dios libres. nos quiere libres y que en nuestra libertad elijamos seguirlo a Él. Ustedes dan talleres de muchos niveles. Sí, desde los más sencillos, como enseñarlos a relacionarse con Dios, a orar en formas muy simples, que pueden hacer los niños, hasta ya estos temas de San Ignacio, que cuando los hacemos 2 o 3 veces, nos damos cuenta que cada vez que los hacemos, nos lleva a mayor profundidad a medida que vas madurando y enfrentando más cosas de la vida. Todos los que somos exalumnos de jesuitas sabemos el tanto cuanto, ¿no? Así es. Y yo creo que a esta sociedad el tanto cuanto le hace una falta enorme. Enorme. Es increíble ver cómo la gente se va por todas estas cosas de New Age y pagan lo que sea, por esos cursos y sin embargo se resisten a ir a una cosa de estas. Los que van difícilmente se van, se alejan de esto, continúan, pero lo que cuesta trabajo es que la gente le vea algún valor. Sí, claro. Al principio le ven el valor mágico, ¿no? De voy a sanar. Cuando ven que se trata de trabajo personal y trabajo en serio... Ya no es para tanto. Ya no, mejor me voy. Ya no es para tanto. Sí, lo que pasa es que estamos en la sociedad del menor esfuerzo, ¿no? Así es. Y sanar cuesta un rato. Así es. Ahora, ustedes, digamos, no solamente se enfocan a personas creyentes, supongo. No, recibimos cualquier tipo de persona. Y bueno, normalmente sí les decimos, nosotros sí creemos en Jesús y nosotros le pedimos a Jesús. Tú pídele a quien quieras, pero puedes sanar. Recuerdo en una ocasión, de pura casualidad, estábamos mi hermana y yo buscando unos papeles en el centro y sonó una llamada. Dijimos, 24 de diciembre a la 1 de la tarde, qué raro. Pues era una señora que estaba amarrada a una silla, que su marido la había dejado. Ella quería irse porque el marido había violado a las 2 hijas. Bueno. Y entonces se quería ir y entonces la amarró. Y entonces lo único que alcanzó fue el teléfono. Y lo había en un programa de radio, había escuchado y llamó. Fue una casualidad que estuviéramos en ese día. Entonces ya le dijimos que podía ser, que esperara, que tranquila, que se calmara, porque estaba llorando a mares. Y ya le dijimos que nos llamara el lunes, después de Navidad. Y por teléfono, porque todavía no podía salir, estuvimos trabajando con ella. Y ya después, como a los 2 meses, llegó al centro a que oráramos por ella. Y dijo, sí, me tranquilicé, sí pude hablar con mi marido y sí pude decirle que me voy. Pero ya tenía como una tranquilidad, algo que no había logrado. Pudo no dominar, diríamos, pero sí controlar sus emociones para poder dialogar. Porque esa es otra, digamos, enfermedad de la sociedad contemporánea, ¿no? El dominio que tiene sobre la gente las emociones, los sentimientos. Es decir, hay un autor que se apellida Lipovetsky que habla de la sociedad de los feelings, la sociedad de los sentimientos, ¿no? Así es. Aquí todo es sentimiento. Y si no siento bonito, pues no existe, ¿no? Así es. Y uno de los talleres más importantes que nosotros damos es un taller que derivó de los talleres de Gentling, de Focusing, y que ayuda a las personas a ver en su cuerpo cómo llevan las emociones, cómo llevo el miedo, cómo llevo la tristeza. ¿Cómo somatizas? Sí. Y entonces, ¿qué hace esto? Lograr que tú realmente no cargues en tu cuerpo tantas cosas y no te enfermes.
Yo recuerdo que a mí en lo personal me sirvió muchísimo esta técnica en una temporada en que tenía yo migrañas todos los días. Y en el momento en que yo dije, ¿qué es lo que viene cargando mi cuerpo? Porque me asusté mucho, paré el coche y me quedé viendo dónde lo siento y cómo lo siento. Y entonces ya pude manejar, llegué a mi casa. Ese fue el primer día después de 6, 8 meses de migrañas diarias. Y de ahí hasta la fecha, hace como 15 años, no he vuelto a tener una migraña. En cuanto supe qué la estaba produciendo y en qué parte de mi cuerpo sentía yo toda esa ansiedad. Entonces, como eso les enseñamos a las personas, y entonces yo siento que físicamente se enferman menos. Sí, claro, evidente. O sea, eso es una verdad, pues ahora sí que desde los presocráticos, ¿no? Es decir, es una, digamos, un reconocimiento de que en el cuerpo, pues, no solamente son las funciones biológicas, sino también hay una serie de funciones psicológicas que anidan en algunos sitios del cuerpo y los enferman, ¿no? Y esto cuando se los enseña a uno y lo pueden duplicar en sus casas con sus niños, bueno, pues sana a la familia. Pero no hay nada de esoterismo, ni de nada. de sobarle a la ouija, ni nada. Por ejemplo, un ejemplo de estos, estaba mi nietecito de 2 años, me dice mi hija, Francisco está enojado y no quiere que le preguntes por qué. Bueno, un niñito de 2 años que dice eso. Le dije, bueno, mijito, ¿quieres que te ayude a ver dónde está tu enojo? Sí. Entonces dije, ¿está en tus pies? No. ¿En tus piernas? No. ¿En tu estómago? No. ¿En tu garganta? Sí. Le dije, a ver, abre la garganta, déjame ver. Unas anginotas que tenía. Y entonces le dije, pues tienes unas anginas muy grandes, te deben estar doliendo. Me dice, sí. Cierra tus ojos y pregúntate qué hay que hacer. Abre los ojos como diciendo, ay, abuela, llévame al doctor. Como eso, inmediatamente él separó lo que era dolor de lo que era enojo. No tenía enojo, tenía un dolor en la garganta. Claro. Entonces el niño todavía hasta la fecha dice, ay, abuela, cada vez que tengo alguna cosa me quedo pensando, lo siento aquí, lo siento aquí, lo siento. No, aquí. Es una enseñanza que ayuda a tus hijos para todo. Sí, el problema de mucha gente es que el enojo está en el corazón, ¿no? Sí. Entonces hay que trabajar con los perdones, con una cantidad de resentimientos que esta sociedad está cargando sin darse cuenta. A ver, el perdón es el tema fundamental, ¿no? El Papa Francisco dice con toda claridad, Dios no se cansa de perdonarnos, nosotros somos los que nos cansamos de pedirle perdón, ¿no? Pero en la vida cotidiana, qué difícil es para muchos de nosotros el pedir perdón. O pedir perdón, las dos cosas. El pedir perdón, que a lo mejor perdonar es más sencillo, porque es también a una autorreconstruirse, autorreferenciarse, ¿no? Yo soy el que perdono, ¿no? Hay un poquito también de altanería en eso, pero el pedir perdón. Y para eso tienes que tener la conciencia de haber hecho un daño. Sí, claro. Y la mayoría de las personas no tienen conciencia de lo que hacen, viven como en la luna. Entonces, el primer lugar, enfrentarlos a sus propias realidades, el empezar con cualquier taller es la conciencia, la autoconciencia. Sin eso no se puede ir a ninguna parte. Sí, claro, por supuesto. Es el Pepe Grillo ese que traemos adentro, ¿no? Sí. Yo no reconozco que lastimé a mi hijo, que le contesté de mala manera, y luego lo quiero regañar porque me gritó, porque se enojó, porque aventó la puerta, estoy amolado. Entonces, el empezar por tener una autoconciencia de mis acciones, muchas veces de mis intenciones. Sí, claro, por supuesto. Porque pues reconocer las intenciones todavía es más difícil. Por supuesto. Yo tenía una intención malsana, pero finalmente la encubrí o la enmascaré en una intención de formación o de cuidado o de educación hacia el hijo. Y la letra con sangre entra y todas esas cosas que también son como viejas consignas. ¿Se puede empezar a saber perdonar? Claro que sí. A saber pedir perdón. Precisamente este curso que está basado en los ejercicios de San Ignacio, tiene una serie de pasos para todo eso, para reconocer mis intenciones
y en muchos casos directamente a la persona lastimada, y luego para perdonarme a mí mismo. Porque si yo me siento tan bueno, tan santo, que yo no tengo malas intenciones, y de pronto me doy cuenta que caracoles, esto que hice no estuvo nada bueno, nada sano, nada amoroso, pues cuesta trabajo, porque me tengo que bajar del pedestal en el que yo mismo me subí. Claro, por supuesto. Y cuesta trabajo, pero sí se llega a través de ese autoconocimiento. Y no hay edad, eso que tenga No que hay quedar edad. muy claro, Tenemos ¿no? personas, bueno, aparte de los talleres que damos para jóvenes, a partir, digamos, de los 20 años, tenemos gentes de 80, de 85 años, encantadas yendo a sus cursos y trabajando en sus cosas. ¿Por qué? Pues porque siempre tenemos cosas que enfrentar, que perdonar, que pedir perdón, siempre. ¿Dónde están ustedes? Hay mucha gente que se estará preguntando en este Bueno, momento. es eso, toda una sociedad que abarca 15 centros de oración, 10 en México. Los de México son Chihuahua, Delicias, Parral, Guadalajara, Querétaro, Puebla, la Ciudad de México, Torreón, Tampico y Monterrey. Tenemos 3 en Estados Unidos, que son uno en Austin, Texas, otro en Dale, Texas, otro en Nueva York. Tenemos uno en Costa Rica y uno en Barcelona. ¿Que nacieron de aquí estos dos? Que nacieron de aquí. Los únicos que no nacieron de aquí, que son de los primeros que nacieron junto con nosotros, fueron los de Austin y Dale. Y el primero, el original, donde el padre trabajaba... ¿En Long Beach? Digo, en Long Island. Long Island, sí, en Long Island, sí. Y digamos, la mecánica para ponerse en contacto con ustedes, tienen un sitio web para todos los... Porque cada uno de los centros se llama de forma diferente, ¿no? Sí, cada uno de los centros escogió su nombre y nos ponemos de acuerdo a través de conferencias de Skype los directores, de asambleas anuales, y bueno, tenemos chats de toda la sociedad. Pero yo estoy en Torreón y ahorita digo, eso me interesa. En nuestra página web está todo lo que hay. Entonces, si yo quiero un curso que en mi centro no se está dando y oigo que se va a dar en Monterrey, pues ya busco todos los datos y en la página web aparecen todos esos datos. En este momento la estamos poniendo justamente en pantalla para que la gente la tenga a la mano. Va a estar en los próximos segundos, en los próximos minutos, antes de que terminemos esta charla. La pregunta final que quisiera yo hacer es, ¿quiénes son sujetos de estos talleres? Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el que sufre, todo el que siente la necesidad de crecer, de conocerse, porque hay personas que no vienen por un dolor, sino porque realmente quieren crecer emocionalmente y el lugar en donde está o lo que tienen a su alrededor no les llena, no se sienten satisfechos, entonces pues van con nosotros. Aunque la mayoría viene porque algo le duele. En general es difícil que algo no nos duela, ¿verdad? Así es. Es como ir a misa y pensar que no somos pecadores, ¿no? Si pensamos que no somos pecadores, ¿para qué vamos a misa, no? Con todo respeto, ¿no? Y en realidad, a mí me gusta mucho esa anécdota que cuenta el Papa Francisco, que un grupo de argentinos no pudieron entrar a una audiencia y los vio en la reja de Casa Santa Marta, en donde se comunica, digamos, el Vaticano con Casa Santa Marta, y les dijo, si ya no nos vemos en otra ocasión, nos vemos en el purgatorio. Pues sentimos pues es que nosotros todos somos pecadores, ¿no? El Papa es lo primero que Claro. recen por mí, que soy un pecador, ¿no? En esta sociedad siento que una de las cosas importantes es saber que estamos cumpliendo lo que nos pide los documentos de Aparecida y especialmente ahora lo que pide el Papa Francisco, es acercarnos al que está dolido, lastimado, deprimido. Sí. Nosotros somos iglesia, somos comunidad de bautizados y la iglesia, definida también por el propio Papa Francisco, es un hospital de campaña. Así es. Es un hospital de guerra, es decir, es un hospital que está laicos, no nada más los sacerdotes, los laicos. Es un hospital que sale y recibe a los heridos y no les pregunta, oye, ¿cuál es tu afiliación?
¿Tienes número del Seguro Social? No. Así No. es. O sea, los atiendes y punto. Es decir, ese es el tema de ir en salida, ¿no? Estar en una actitud constante en salida. Ahora, el problema es que durante mucho tiempo pues pensamos que las cosas eran clientelares, ¿no? Y que pues, éramos como competidores. A mí me decía Marcela, por ejemplo, que ustedes han crecido de boca a boca, Así es. que es como se debe crecer, ¿no? Sí. ¿No? Tenemos apenas, yo creo que 2 años de tener una página web y de haber formado una sociedad. Antes éramos como centros aislados. Yo me reunía con los centros de Estados Unidos y el padre venía a México y se reunía con los centros de México, hasta que un día se decidió que nos juntáramos todos. Había una muy buena traductora y entonces fue hermoso poder convivir con otras maneras de pensar, con otras relaciones con los obispos que tienen muy diferente, por ejemplo, en Costa Rica que en Estados Unidos, que en México. Claro. Y bueno, finalmente el tema no es boca a boca, pero no es una sanación tú, como si fuera en un consultorio de un psicoanalista, sino es una sanación en comunidad, ¿no? Es una sanación en comunidad, aunque sí atendemos personalmente a las personas. Sí, claro, pero de uno a uno. Pero el tema es comunidad, sí. ¿no? El tema es comunidad. El tema es rehacer el tejido social. Así es. Porque una persona enferma también es una persona rota y rompe también su entorno, ¿no? A mí me llena mucho cuando una familia me dice, es que tú oraste por mi mamá o fulanita oró por mi mamá hace como 20 años y la vida nos cambió. Dice, ese era el objeto, ese era nuestro fin, ¿no? Sí. Que no se quedara en ti la sanación en una forma egoísta, sino que se desparramara a tu alrededor. Nadie sana solo, ¿verdad? Nadie sana solo. Cualquier paso que tú des en el camino positivo o negativo se extiende a tu alrededor. Ya. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por esta atención.